Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Ok, a ver. ¿Cuántos están? A ver. Muy bien. A ver. Antes de empezar. ¿Quién tiene la línea 449-800-06-3891? Yo, profe. ¿Cómo te llamas? Celine Macías. ¿Macías? Sí. Okay. Te voy a poner una participación por haber notado el error el día de ayer. Gracias, profe. Sí. Macías. ¿Macías Valadez? ¿Jocelyn? ¿O? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ese tipo de observaciones también las tomo como participación. Cuando encuentren un error en las presentaciones y me lo hagan saber. Ok. Bueno, ya está corregida la presentación de órbita. Ayer se las envié. Y vamos a continuar con el hueso yoides. Me parece que nos quedamos. A ver. Está rápido. Hoy necesito terminar un poquito más temprano, que tengo que hacer unos asuntitos ahorita a las 8. Ok. A ver, apenas ahí va. A ver, déjenme ver si hay alguien más tratando de unirse. Sí. Ok, vamos a continuar. Ay, caray, ya se trabó esta cosa. No se mostró la que. Ahora sí. Ok, esqueleto del cuello. Aquí nos quedamos, el yoides. Ok, hueso situado en la línea media, convexo transversalmente, presenta forma de herradura. Se sitúa transversalmente en la parte anterior del cuello, superior a la laringe, a la altura de C4. Aunque aquí Rubier dice que a la altura de C4, pero pues lo correcto es que no pase de C3. Entre C3 y C4, ahí sería la posición correcta. Puede estar a la altura de C4, pero no debe estar más arriba, porque si no comprime las vías aéreas. ¿Sí? Y es un paciente que pues sí sería recomendable tratarlo para que rote la mandíbula hacia adelante y al mismo tiempo que la mandíbula rota hacia adelante, el hueso yoides desciende, ¿sí? Y podamos mejorar su posición. Ok.
A la altura de C4 es el ángulo formado por la cara anterior del cuello y el piso de boca. ¿Sí? Aquí. No hay pierde. Es un hueso aislado del resto del esqueleto, el cual se halla unido por ligamentos y músculos. Para su estudio se divide en cuerpo, es una lámina cuadrilátera aplanada de delante a atrás, con concavidad hacia atrás, presenta por lo tanto una cara anterior y una cara posterior, dos bordes, uno superior y otro inferior. La cara anterior, dividida en dos partes por una cresta transversal, una porción superior y otra inferior, y a su vez estas se dividen por medio de una cresta medial. La confluencia de la cresta medial y la transversal forma una prominencia. Ok. Déjenme explico esto último. Y para que no se vea el reflejo. Ok. Aquí nos está hablando que la cara anterior del hueso yoides tiene una forma cuadrilátera y está dividida de esta forma, básicamente en 4 cuadrantes. A eso se refiere. Así está dividida el cuerpo del yoides. ¿Sí? Cara posterior solamente es profunda y se halla regularmente excavada. Astas mayores se prolongan a cada lado del cuerpo hacia atrás, dirigiéndose ligeramente lateral y superiormente. Terminan en un engrosamiento llamado tubérculo del yoides. Y las astas menores son prolongaciones ovoides que nacen del sitio de unión entre el cuerpo y las astas mayores. Es decir, viéndolo de lado, tenemos el cuerpo del yoides, así más o menos se ve en una radiografía, y aquí tenemos las astas mayores, que como nos dice la presentación, terminan en un tubérculo. Y en el sitio de unión de las astas mayores con el cuerpo, hay unas pequeñas prolongaciones llamadas astas menores. Las astas menores son muy delicadas. Es raro verlas en un yoides desarticulado. En el laboratorio hay como dos yoides desarticulados, encapsulados en resina, y ninguno de los dos tiene las astas menores. ¿Sí? En una radiografía no se alcanzan a ver las astas menores. Vemos perfectamente bien las astas mayores y el cuerpo. Las astas menores, por lo general, no se alcanzan a ver. Y aquí lo tenemos, el yoides. ¿Sí? El cuerpo dividido en 4 cuadrantes. Y aquí tenemos una pequeña eminencia en la línea media. Las astas mayores terminando en el tubérculo y las astas menores. ¿Sí? La cara posterior. Una cara posterior bien excavada, ¿sí? Igual astas mayores y menores. Ok, y eso es todo del yoides. Obviamente en el yoides se articulan muchos ligamentos, muchos músculos, ¿sí? Pero no tiene caso embotarnos con eso. ¿Sí? Profe, Realmente, sí, dígame. ¿cuál es la cresta transversa del ioides? La cresta transversa del yoides viene siendo esta de aquí. Ah, ok, gracias. Sí, pero no se preocupe, es un detalle que no suelo preguntar. De hecho, del yoides, pues es algo muy sencillo. Lo que más me interesa que ubiquen es el cuerpo, astas mayores y menores, nada más. ¿Sí? Ok. Vamos con el siguiente tema, la artrología. A ver, artrología, aquí está. Artrología. En anatomía, permítanme, déjenme desconecto el OneDrive que luego me roba mucha señal. Ay, debí haberlo quitado. Aquí está. Permítanme, ya voy. Ya. Ok, así. Muy bien. Artrología. Obviamente en la cabeza y el cuello hay múltiples articulaciones de varios tipos, de artrosis y sin artrosis, básicamente. Las suturales, las armónicas, ¿sí? Pero no vamos a perder mucho tiempo en ver cada una de ellas, ¿sí? No tiene caso.
Las suturas, pues esas son sencillas, ¿sí? Pero particularmente la articulación temporomandibular, esa sí es importante que la dominemos porque es una estructura que nosotros vamos a tratar. Ustedes como dentistas generales o en especialidad, hay que tratarla. Y más adelante van a tener una clínica de oclusión, ¿sí? Van a llevar oclusión 1, oclusión 2 y clínica de oclusión. Y prácticamente en todas las áreas de la estomatología se aplica el conocer perfectamente bien la articulación temporomandibular, salvo quizás endodoncia. En endodoncia pues no se trata mucho la articulación. En endodoncia pues son otras áreas que se indaga un poquito más. Por ejemplo, en endodoncia se ve mucho histología, ¿sí? Se ve mucho la química, bioquímica, ¿sí? Cada una de las especialidades odontológicas tiene sus particularidades, ¿sí? Pero artrología, por lo general, lo van a ver en prótesis, lo van a ver en bueno, en perio creo que tampoco. Generalmente en prótesis, cirugía maxilofacial, ortodoncia, ¿sí? Ortopedia, ¿sí? En esas áreas, pues es importante que conozcan la articulación temporomandibular. Ok, tipos de articulaciones, me parece que esto ya lo saben. Se dividen principalmente de dos formas, dependiendo del tejido que las componga, y esta es la más fácil según su grado de movimiento, y es en la cual nosotros nos basaremos. Por lo tanto, por su grado de movimiento hay tres: diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Diartrosis, o sea que permite movimientos amplios; anfiartrosis, movimientos limitados o de poca amplitud; y la sinartrosis, que son completamente inmóviles. Y de todas estas de sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis hay subdivisiones. ¿Sí? De la sinartrosis hay principalmente 5: las suturas o articulaciones o sinartrosis suturales, articulaciones sobre todo presentes en la cabeza ósea, y estas a su vez se dividen en más subtipos. Armónicas o planas, ejemplos de ellas serían la sutura nasal, la que encontramos aquí entre los huesos propios de la nariz; la interpalatina, acá atrás, aquí, en el paladar; y la intermaxilar, aquí, en esta zona. ¿Sí? Sobre todo estas dos, la interpalatina e intermaxilar, en ortodoncia, en cirugía, se valoran. En ortodoncia es importante valorar la sutura intermaxilar para ver desvíos de la línea media, y la interpalatina ver el grado de consolidación para saber si el paciente es candidato o no a una disyunción, es decir, fomentar el crecimiento de los maxilares, ¿sí? A expensas de romper la sutura, ¿sí? Pero esto obviamente lo tenemos que ver en una radiografía, en una tomografía, valorar esta sutura, la sutura interpalatina, si es o no candidato a una disyunción quirúrgicamente asistida. Generalmente en los niños entre los 8 y hasta los 12, máximo los 14 años, se puede hacer una disyunción sin recurrir a la cirugía. Y arriba de los 14, ya ahí depende mucho de particulares del paciente. Generalmente en adultos no se puede hacer, salvo que se haga disyunción quirúrgicamente asistida, que es un corte que se hace aquí, se levanta, se hace una incisión en el fondo de saco, se descubre el hueso, ¿sí? Se hace un corte para debilitar la cortical externa de los maxilares, y se hace un corte aquí en la línea media, entre los incisivos. En el mismo proceso quirúrgico se le pone el disyuntor y se activa para romper la sutura. Escamosas, estas son superficies biseladas y se sobrepone sobre una superficie sobre otra. Ejemplo, la temporoparietal. Las dentadas se caracterizan por presentar pronunciadas prolongaciones entre ellas, como la sutura, la coronal y la sagital, ¿sí? Esa articulación. Las armónicas, la primera, posee una pequeña línea así, ¿sí? O sea, muy regular. Las dentadas se ven así. Esa es la diferencia. Las biseladas
Lo vemos así. Cortical externa, cortical interna, diploe, y aquí se encuentra el bisel. Este sería el parietal y el temporal se articula así. ¿Me explico? ¿Sí? Esquindelesis se caracteriza por ser una articulación formada por una cresta y una ranura. El único ejemplo es la esfenobomeriana. Aquí tenemos una crestita y aquí se apoya el bómer. Esquindelesis, así se le conoce. Sindesmosis es un tipo de sinartrosis unidas por fibras de gran longitud. El único ejemplo es la timpanoestapedial, es decir, las articulaciones del oído medio, tímpano, yunque y estribo. Sincondrosis, unidas por cartílagos, como la articulación condrocostillar. Gonfosis, esta sí se la tienen que aprender porque es la que explica la articulación entre el hueso y el diente. Es el único ejemplo. No se encuentra otra gonfosis en el cuerpo humano, solamente en la boca. La gonfosis se caracteriza porque es una clavija, o sea, la raíz del diente, ¿sí? O espina, que se aloja en una cavidad o alveolo. Esta sería la raíz del diente y el alveolo. Eso es una articulación gonfosis. Sinartrosis, gonfosis. ¿Okay? El siguiente tipo de articulación es la anfiartrosis. Es una articulación caracterizada por movimientos muy limitados o de poca amplitud. Aquí atención con esto. Sínfisis presenta un fibrocartílago entre las superficies articulares óseas, como las articulaciones intervertebrales y la sínfisis púbica. Pero entonces, ¿por qué a esta parte se le llama sínfisis mentoniana? Se le llama sínfisis y es un término muy generalizado y quiero que obviamente que ustedes también se familiaricen con eso porque todos se refieren a esta parte de la mandíbula como sínfisis, aunque en realidad ya no es una sínfisis. ¿Me explico? Cuando los cartílagos de Meckel se van a fusionar, obviamente por esta unión de cartílagos, es por eso que primordialmente se le llama sínfisis. Posteriormente, cuando se osifica, se convierte en una, ¿cómo se llama el término? Sinostosis. Sí, en realidad es una sinostosis, pero como primordialmente fue una sínfisis, por eso a esta parte se le denomina sínfisis mandibular, aunque en realidad no lo es. Es algo curioso de la anatomía, ¿sí? Que es tan generalizado que así se le quedó, como sínfisis, ¿sí? Aunque en realidad ya no la es. La fue primordialmente cuando uno estaba en el vientre materno, pero ya después ya no es sínfisis, porque no hay cartílago aquí en medio. ¿Me explico? Aquí por eso pongo esta aclaración. Primordialmente la articulación intermandibular es una sínfisis para posteriormente convertirse en una sinostosis. Sin embargo, para no confundirse, se usa y se sigue usando el término sínfisis en clínica a la fusión intermandibular. ¿Ok? ¿No hay dudas con respecto a esto último? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ok. Entonces, ahora los tipos de diartrosis, las articulaciones que tienen movimiento. Las diartrosis se caracterizan por presentar una cápsula sinovial. Existen según el tipo de movimiento 6 tipos. Bueno, puede ser el tipo de movimiento o el tipo de superficies articulares. La primera de ellas es la enartrosis o esferoidal. Se caracteriza por la forma esférica. Vean aquí una esferita perfectamente bien desarrollada, formada. Y una de sus superficies es una superficie cóncava bien definida. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo.
Condilia, atención con esta. Una de las superficies articulares es elipsoidea, mientras que la otra es una concavidad elíptica. Condilia. ¿Sí? Condilia es la articulación temporomandibular. Que ven el cóndilo, pues tiene una perfecta forma elíptica. ¿Ok? Y hay una ligera controversia que también aquí pues les voy a mencionar porque unos autores la consideran la articulación temporomandibular como una diartrosis condilia doble. Y hay otros autores que la consideran una diartrosis gínglimo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es esa de gínglimo y por qué yo personalmente la considero condilia. ¿Ok? Esta sería una articulación diartrosis bicondilia, porque en el mismo extremo del hueso hay dos cóndilos. ¿Ok? También es algo que no se deben confundir. La forma correcta de determinar a la articulación temporomandibular es diartrosis condilia doble o diartrosis doble condilia. No se considera una diartrosis bicondilia. ¿Me explico? ¿Sí? Debe ser diartrosis doble condilia o diartrosis condilia doble. Así es la forma correcta en la que se tiene que determinar, porque bicondilia es esta. En el mismo extremo del hueso tiene dos cóndilos. En cambio, la mandíbula tiene obviamente un solo hueso, pero tiene dos superficies, dos extremos completamente aparte. ¿Me explico? Para que cada uno de sus extremos se articule con su respectivo temporal. ¿Sí? Les hago la aclaración porque en los exámenes siempre se me confunden y siempre me ponen diartrosis bicondilia, ¿sí? Y pues obviamente se las pongo mal, ¿sí? Y se quejan. Y, es que doctor, no, es que bicondilia es esta, la del fémur, ¿sí? La de la articulación temporomandibular es condilia doble. Sillar o de silla de montar presenta una superficie con relieve de silla de montar. Okay. No hay pierde. ¿Sí? Muy sencillo, vean. ¿Sí? Unas articulaciones, son articulaciones de la mano. Trocoide, articulaciones que permiten rotación. ¿Sí? Este es el atlas y el axis. ¿Sí? También fácil. Gínglimo, otra que también tienen que conocer. Caracterizada por ofrecer únicamente movimientos de bisagra, como esta articulación. ¿Sí? Hacer esto depende de la articulación de acá, pero esta articulación solo puede hacer esto. ¿Sí? No puede hacer otro movimiento. Ahí traten de hacerlo, no van a poder, van a tener que mover la articulación de acá para poder rotar el antebrazo. ¿Sí? Eso es gínglimo. Plana o artrodia, caracterizada por presentar dos superficies regularmente planas, las cuales se deslizan una sobre otra. Perdón. Ok. Ahora, componentes de una diartrosis, obviamente necesita unas superficies óseas articulares, cartílagos articulares, que es cartílago cartilaginoso que cubre las superficies óseas, varía en espesor dependiendo del grado de movimiento. Este es un detalle importante, ¿sí? Fibrocartílagos interradiculares o meniscos, también para nosotros es importante. Ligamentos inextensibles, esto es importante también. Y medios de deslizamiento o cápsulas sinoviales, que son membranas delgadas que segregan sinovia. Sinovia pues, es un líquido que actúa como lubricante en las articulaciones. Y sinovia quiere decir, viene del griego y quiere decir clara de huevo, porque parece precisamente eso, clarita de huevo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, entonces sigamos pues.
Vamos con la articulación temporomandibular. Ok. Ok, ahora sí, nuestro mero mole, la articulación la articulación temporomandibular. Entonces, miren, básicamente de las articulaciones que acabamos de ver, la que me interesa que ubiquen es la de artrosis condilia doble, las sinartrosis suturales armónicas, sobre todo la intermaxilar y la interpalatina, la diartrosis gínglimo y la sinartrosis, ahí se me fue gonfosis, sinartrosis gonfosis. Esas son las articulaciones de competencia para nosotros, ¿sí? Las que quiero que más ubiquen ustedes. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué onda con la articulación temporomandibular? ¿Por qué es importante para nosotros? Miren, en el grupo les voy a enviar una imagen que me mandó un colega. ¿Sí? Esa es una imagen de una articulación temporomandibular. Ahorita les explico qué onda con eso. Ok, articulación de tipo diartrosis, subtipo condilia doble según la escuela francesa. Según la escuela anglosajona la clasifica como una diartrosis subtipo gínglimo. Sin embargo, la mayoría de la literatura y personalmente estamos de acuerdo que es una diartrosis condilia doble. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cocodrilos, ¿sí? Es decir, nuestra articulación no nada más podemos hacer esto. Si nada más pudiéramos hacer eso, estoy de acuerdo que sería un gínglimo. Pero podemos hacer esto y esto. ¿Sí? Tenemos más rango de movimiento con la articulación temporomandibular. Entonces, no considero prudente, no considero adecuado que se le llame gínglimo. Porque gínglimo nada más son puros movimientos de bisagra. Pero, pues, como los gringos, pues son, pues como ellos solamente pueden ser, o sea, son un poquito, digamos, no aceptan que los contradigan, ¿sí? Entonces, hay autores que dicen, no, es que obviamente esto cuando en los congresos de anatomía se les dicen, es que no es gínglimo porque el ser humano no es solamente un cocodrilo, no nada más abre y cierra, ¿sí? Lo más correcto sería clasificarla en condilia, ¿sí? Y los anglosajones se lo sacan con que es que ellos dicen, no, es que es una diartrosis tipo gínglimo, sí, pero una gínglimo modificada, ¿sí? Y pues, ¿sí? O sea, no inventen, ¿sí? No nada más es movimiento de bisagra, ¿sí? Y aunque ellos digan que es una gínglimo modificada, pues como que para tratar de justificarse su clasificación, yo de todos modos no lo considero correcto. De hecho, la mayoría de los maestros más adelante, cuando vuelvan a ver la articulación temporomandibular, la van a clasificar, la van a ver así. Sí, creo que todos los maestros, creo que todos los que les van a dar oclusión, prótesis, la nombran así. ¿Ok? Entonces, apréndansela así. En el examen, cuando les pida la clasificación, ustedes me la van a poner así. Diartrosis condilia doble. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver. Superficies articulares, es decir, superficies óseas que componen este tipo de articulación. En el temporal vamos a encontrar la fosa mandibular o también denominada cavidad glenoidea. Ya la hemos visto. Me estuve fijando ahorita que estuve revisando las prácticas que me entregaron
Muchos se equivocaron en señalarme el tubérculo articular anterior y posterior. Sí, muchos, muchos, muchos. Sí, bueno, no he terminado de revisar todos, pero los que llevo, más de la mitad, no me lo supieron ubicar. ¿Sí? Veo que todavía hay confusión en cuanto a dónde está el tubérculo articular anterior y el posterior. ¿Sí? Algunos sí me lo señalaron bien, sí, y otros pues sí, no sé, me lo señalaron en zonas donde acá hay nada que ver. ¿No? Como les decía, no hay justificación para que me lo entreguen así. Sí me fijo, sí reviso a conciencia sus reportes, ¿sí? Entonces, para el que crea que no lo leo, que no me fijo, pues sí, ahí está la prueba. Sí, ahí les pongo la anotación, qué señalamiento les faltó o qué no me señalaron adecuadamente. Y eso obviamente repercute en su calificación, ¿sí? Ya no se puede corregir, ya solamente que ustedes lo corrijan en su manual para que les sirva de referencia y estudio en los próximos exámenes que vienen. No hay justificación para que me lo entreguen mal, porque yo soy muy abierto. Varios de ustedes me preguntan y yo les contesto. Les trato de contestar lo más rápido posible. Entonces, no hay justificación para que se equivoquen. ¿Sí? Lo correcto sería que agarraran el Netter, agarraran un libro y ustedes revisen los detalles. Y ya como última opción, pues me preguntan. ¿Sí? También hay gente que les falta láminas y creo que eso es lo que más les afecta a su calificación. Se les olvidó, no lo hicieron, no sé. Pues sí, obviamente, pues sí, yo entiendo que se les pueda llegar a pasar una, pero también es parte de la calificación. ¿Sí? El que sean bien hechos. ¿Sí? El que se fijen bien lo que están entregando. ¿Sí? Entonces eso también se califica. Sí, uno de sus compañeros me dijo, ay doctor, es que se me fue la lámina porque sí le bajé mucho en su calificación. Es que se me olvidó, no lo escaneé. Híjoles, pues ni modo, lo siento. Sí, ya no te va a volver a pasar. Sí, te aseguro que en las próximas prácticas ya vas a poner más atención para que no te falte una lámina. Recuerden que la calificación de sus prácticas también es parte de su calificación final. ¿Sí? Entonces, si ahorita les falló en unos señalamientos o les falta una lámina, bueno, ahorita pues no les va a repercutir tanto, pero si siguen cometiendo estos errores, entonces sí les va a afectar. He tenido alumnos que gracias a la calificación de participación académica o pasan o reprueban. ¿Sí? Muchos alumnos en todos los semestres que he dado dan por hecho que la participación académica yo se las tengo que dar completas. Y pues obviamente no es regalar calificación, es dependiendo mi criterio de su desempeño, de su responsabilidad, de su puntualidad, es la calificación que yo les doy. ¿Sí? Y pues se me hace curioso que luego al final del semestre ay doctor, es que de participación académica, ¿por qué me está bajando tanto? Doctor, ¿por qué esto y por qué el otro? Pues te tardaste en entregar la práctica, no entregaste las láminas completas, no pusiste bien los señalamientos, no sé, ahí en aula virtual, ahí está todo del por qué se les baja calificación. ¿Sí? Entonces, pues todavía están a tiempo, ¿sí? De contestarlas a conciencia, contestarlas bien, ¿sí? Y mejoren y no les vuelva a pasar esto. ¿Ok? Es parte también de la enseñanza. ¿Sí? Es algo que también yo tomo mucho en cuenta, la disciplina que ustedes tengan. No nada más es demostrarme de que saben, obviamente es obvio, lo tomo en cuenta, pero la disciplina también es muy importante. Yo en todos los semestres se los recalco. ¿De qué te sirve ser inteligente si eres un irresponsable? Si eres un flojo, ¿sí? De nada te va a servir la inteligencia. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, por eso lo hago. ¿Ok? Muy bien. Cavidad glenoidea que se encuentra posterior al tubérculo articular anterior y por delante del conducto auditivo externo.
La fisura petrotimpánica o cisura de Gleiser divide la cavidad glenoidea en dos partes. Esto también ya se los he mencionado. Una parte anterior articular y una parte posterior no articular. Esta última se confunde con la pared anterior del conducto auditivo externo del hueso timpánico, la minilla timpánica o apófisis tubárica. ¿Sí? La eminencia articular, cóndilo del temporal, raíz transversa del zigoma o eminencia temporal, tiene todos estos nombres. Yo les recomiendo que solo aprendan como eminencia articular, creo que es más fácil. Que es una eminencia casi transversal con disposición oblicua. Y de la mandíbula, pues, la apófisis condilar o simplemente cóndilo de la mandíbula. Son eminencias oblongas alargadas de medial a lateral, son de forma elíptica y un poco de anterior a posterior. Están inclinadas en sentido medial. El cóndilo presenta dos vertientes, uno anterior y uno posterior, separados por una cresta roma. Okay. Antes de continuar, déjenme les explico esto. Aquí tenemos la apófisis coronoides y aquí tenemos el cóndilo. Aquí un poquito exagerada, ¿sí? Tenemos una vertiente anterior y una vertiente posterior. ¿Sí? Y aquí está una cresta muy difusa, ¿sí? No está bien definida. ¿Sí? A eso se refiere con esto último. La vertiente anterior es convexa y la posterior es aplanada. Ok. Vamos a ver, ¿no? ¿Dónde está el cóndilo? Aquí está. Aquí se ve mejor. Una vertiente anterior, una vertiente posterior, separados por una cresta muy roma. Ok. Menisco interarticular es avascular y aneural en el centro. Sin embargo, es vascular y neural a la periferia. Si a alguno de ustedes le truena, le chasquea acá arriba, pues no le duele. Incluso hasta juegan con él. Sí, hasta juegan a tronarse ahí. Obviamente no les duele precisamente por esto. Porque en el centro, que es donde ocurre el pellizco, ¿sí? No hay vasos sanguíneos y tampoco hay terminaciones nerviosas. Si la articulación empieza a doler es porque se empieza a afectar la periferia. ¿Me explico? Las superficies óseas por sí solas no coinciden. La concordancia se establece mediante el menisco interarticular. Esto es algo muy típico en el laboratorio. En el laboratorio pues les dan un cráneo con su calota y su mandíbula y están numerados. Cada cráneo está marcado. La calota, el viscerocráneo y el resto del neurocráneo y la mandíbula tienen pintado un número, ¿sí? Indicando que tanto la calota como la mandíbula corresponden a un determinado cráneo. Y siempre, todos los semestres me dicen, doctor, como que esta mandíbula no es de este cráneo porque no embona. ¿Sí? Mire, no queda, baila mucho. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque la cavidad glenoidea y el cóndilo no coinciden por sí mismos. ¿Sí? Tiene que tener en medio de la cavidad glenoidea y el cóndilo el menisco para que coincidan. ¿Sí? Entonces, en todo cráneo seco, ¿sí? Ninguna mandíbula va a embonar, porque ya no está el menisco. ¿Ok? Y bueno, el menisco es alargado transversalmente, ovalado, con un grueso extremo medial, es bicóncavo, es decir, está así. Sí, eso es bicóncavo, dos superficies cóncavas. Su espesor varía disminuyendo de la parte periférica al centro, obviamente como podemos ver aquí, en el centro pues está más delgadito, ¿sí? Presenta dos caras, una superior, en su parte anterior es cóncava y se adosa a la eminencia temporal, y una porción posterior es convexa que se relaciona con la cavidad glenoidea. La cara inferior se relaciona con el cóndilo mandibular. Ok, vamos a ver qué onda con esto. Aquí en esta imagen. Sí, bicóncavo, pero la cara superior, vean,
hay una porción que se adosa a la inminencia articular, que es esta, y otra que se adosa a la cavidad glenoidea. Y vean, la cavidad glenoidea, aquí a este nivel está la cisura de Glaser, dividiendo la cavidad glenoidea en dos partes, una parte articular, esta, y una parte no articular. Aquí se ve perfectamente bien. ¿Ok? Ok, ahora del menisco. El menisco presenta 3 tercios, uno anterior, uno intermedio y uno posterior. Su grosor varía dependiendo del tercio. Los tercios anterior y posterior son más gruesos que el intermedio, pues como podemos ver en esta imagen, obviamente. En promedio sus extremos miden entre 3 a 4 milímetros de espesor, mientras que en el intermedio no miden más de 2 milímetros. Esto es un detalle importante para oclusión y considero que en oclusión lo van a volver a ver y les van a preguntar estos milímetros de espesor. ¿Sí? 4 en la periferia y 2 en el centro. Así de sencillo. ¿Ok? 4, 2. Esas son las dimensiones del menisco interarticular. ¿Sí? Se los van a preguntar y lo van a volver a ver en oclusión, sobre todo cuando hagan guardas, ¿sí? Y tomen unos registros. Esos registros, ¿sí? Deben tomárselos al paciente con una cera con un espesor de 4 milímetros, ni más ni menos. ¿Sí? Debe ser de 4 milímetros. ¿Por qué creen? Por este detallito. ¿Sí? Por el grosor del menisco. Eso lo van a ver en oclusión otra vez. ¿Sí? Ok. La primera superficie articular, que corresponde al temporal. Esta es la eminencia articular. Y repasando otra vez los tubérculos, la colita de la eminencia es toda esta, todo este tope, pero lo que queda por fuera, la colita que queda volando hacia afuera, ese es el tubérculo articular anterior. ¿Sí? Todo esto es la eminencia articular, pero lo que queda por fuera es el tubérculo cigomático anterior. El posterior está por aquí. ¿Sí? Es menos definido. ¿Sí? Exactamente por delante del conducto aditivo externo. ¿Sí? Todo esto es la cavidad glenoidea. Esta es la cisura de Glaser que la divide en dos. Una parte anterior articular y una parte posterior no articular. ¿Ok? Ahora, si se fijan, tiene una íntima relación con el conducto auditivo externo. Solamente lo separa esta pequeña laminilla que corresponde al hueso timpánico. ¿Sí? También llamada laminilla timpánica, apófisis tubárica, esta zona. ¿Sí? ¿Por qué es importante este detalle? Porque muchas veces el paciente puede sentir el oído tapado, puede sentir dolor en esta zona y a veces no sabe definir si es la articulación o el conducto auditivo externo. Ellos, por lo general, los pacientes asumen que es un problema de oído. Pues cuando tienen disfunción, en muchas ocasiones primero van con un otorrino, pensando de que el problema está aquí, en el oído, cuando el problema está acá en la articulación y el origen de este problema está aquí, en los dientes. ¿Sí? Otra vista, eminencia articular, aquí afuera el tubérculo cigomático anterior, cavidad glenoidea, cisura de Glaser, porción articular, porción no articular. ¿Sí? Otro detalle importante. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Algún comentario, observación? ¿No? Ok. ¿El No, menisco es profe. lo mismo que el disco articular? ¿Perdón? ¿El menisco es lo mismo que el disco articular? Sí, es lo mismo, menisco o disco. Sí, es lo mismo. Ahora, cápsula sinovial. Cápsula sinovial es básicamente la envoltura de la articulación. La envuelve completamente, la sella, ¿sí? Y dentro de esa capsulita, pues hay segregación de sinovia para lubricar la articulación, las superficies articulares.
Es una membrana delgada que segrega sinovia, reviste sin perder su continuidad, es decir, está sellado básicamente a las superficies articulares óseas, de tal forma que forma efectivamente verdaderas cápsulas, está sellado. ¿Sí? Este detallito es importante y es muy controversial para operar la articulación temporomandibular, porque si se opera, pues obviamente se le da en la madre a la cápsula sinovial, ¿sí? Y pues no hay forma de que se recupere al 100%, ¿sí? Ahora sí que como última alternativa para tratar la articulación temporomandibular, la última alternativa pues es la cirugía. Ya intentaron guardas, ya intentaron rehabilitación, ya intentaron de todo y no hay alivio. Entonces, como último recurso, la operación. ¿Sí? Y también por otro tipo de cuestiones. Ya van a ver que en esta zona es muy delicada. Pasan estructuras vitales muy importantes. ¿Sí? También es por eso de que no cualquier cirujano se va a animar a operar la articulación temporomandibular. ¿Sí? La mejor cirugía de articulación es la que no se hace. ¿Sí? Así de sencillo. La cápsula se inserta por delante en el borde anterior de la eminencia temporal y por detrás en la fisura petrotimpánica o de Glaser, en la base de la espina del esfenoides, el tubérculo cigomático anterior y la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Si ya están familiarizados con los detalles óseos, ya se están imaginando de dónde a dónde va. ¿Sí? La cara medial de la cápsula se adhiere al menisco interarticular. Como consecuencia, el menisco divide la cápsula en dos compartimientos. Un compartimiento temporodiscal y un compartimiento discomandibular. Ok, ¿qué onda con eso? Miren, aquí tenemos la articulación. Cavidad glenoidea, cóndilo, menisco y rodeadito, todo bien selladito por la cápsula sinovial. Y aquí nos dice que entre las superficies articulares y el menisco hay dos compartimientos. Aquí podemos ver uno. Este es el compartimiento o cavidad temporodiscal. Y el de abajo, el compartimiento discomandibular. ¿Sí? Obviamente en estos compartimientos hay liquidito, hay sinovia, para que resbale bonito. ¿Sí? Y no se lastimen las superficies óseas. La cápsula sinovial presenta dos tipos de fibras, unas largas que van del hueso temporal a la mandíbula y unas cortas que forman en la parte posterior unas de fibras que va de la fisura petrotimpánica y el borde posterior del disco, formando el freno discal posterior. El freno discal posterior es este. ¿Sí? Este es un detalle importante sobre todo para ortodoncia. ¿Sí? El movimiento natural de la mandíbula o del cóndilo, en ocasiones cuando tenemos una alteración en la relación de los dientes arriba y abajo, la mandíbula trata de compensarlo. Se trata de acomodar para lograr el mayor número de contactos. Y lo natural es de que la mandíbula se haga hacia abajo y adelante, o hacia arriba incluso también, pero nunca va a poder impactarse hacia atrás precisamente por esta estructura. No lo va a dejar que la mandíbula se haga hacia atrás. ¿Sí me explico? Esto, lo natural es de que se vaya para abajo y para adelante. ¿Sí? Se puede ir un poquito arriba, se puede descender un poquito, pero nunca se va a ir en esta dirección, porque esta estructura se lo va a impedir. ¿Me explico? El freno discal no va a dejar que el menisco se impacte en la laminilla timpánica. ¿Sí? Ajá. Algunos haces del músculo pterigoideo externo llegan a la cara anterior de la cápsula. En oclusión se van a cansar de ver este músculo, precisamente por su íntima relación con la articulación temporomandibular. ¿Sí? En oclusión, el pan nuestro de cada día es el pterigoideo externo. ¿Sí? Es de los músculos de la masticación el más delicado para rehabilitar. ¿Sí? Precisamente porque es el principal responsable de que en los pacientes haya chasquidos. ¿Sí? No está
haciendo bien su función el pterigoideo externo. Hay que reprogramarlo para que deje de jalar de más el menisco, porque el pterigoideo externo se inserta en el menisco. Ok, ligamentos intrínsecos. Ligamento lateral o externo, también llamado temporomandibular. Es un ligamento grueso y de forma triangular refuerza la parte lateral de la cápsula, es decir, aquí hacia afuera. Sus inserciones son superior, el tubérculo cigomático anterior y el borde externo de la cavidad glenoidea, y en inferior en la parte posterior-externa del cuello condilar mandibular. El ligamento medial, como su nombre lo dice, se encuentra por dentro. ¿Sí? Ok. ¿Qué son? Faltan 5. Ok. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Y de la imagen que les acabo de enviar al grupo, si se fijan, tenemos la cavidad glenoidea, tenemos el cóndilo del temporal o eminencia articular. ¿Sí? Aquí estaría el cóndilo. ¿Sí? Y aquí en medio, el menisco. Si se fijan, la imagen que les envié, el cóndilo está hasta acá. ¿Sí lo ubican? ¿Sí? Esa imagen me la mandó un colega. ¿Sí? La mandó, de hecho, un grupo de colegas que estamos ahí. Y me dicen, oigan, ¿qué opinan de este caso? Y yo cuando lo vi, le dije, está jodido. ¿Sí? Lo normal es de que el cóndilo no sobrepase esta estructura. Tenemos la cavidad glenoidea, el cóndilo temporal. A lo más que puede llegar el cóndilo es a estar así, coincidiendo cóndilo del temporal con cóndilo mandibular. Si se encuentra por delante, quiere decir que los ligamentos, los intrínsecos y los extrínsecos, están elongados. Y eso ya no se puede corregir. ¿Sí? No se puede operar, no se pueden acortar los ligamentos. Ahí al principio de la presentación, los ligamentos son inextensibles. Y si se llegan a extender, así se quedan. ¿Sí? No son ligas, que lo extiendes y dejas de quitar el estímulo y vuelven a su tamaño original. No. ¿Sí? Si se elongan, así se quedan. Ya no se puede hacer nada. Entonces, ese paciente tiene elongación de los ligamentos. Eso ya no se cura. Y es una niñita de 12 años. ¿Sí? Y me dice mi colega, ¿qué puedo hacer? Pues terapia oclusal. Y si le hago ortodoncia, pues sí, la ortodoncia pudiera mejorar, pero pues comentarle que, pues que ese problema lo va a tener para siempre y que se lo tiene que cuidar mucho, porque es muy susceptible a que se le luxe la mandíbula. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud que tengan? ¿Comentario, observación? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien, doctor. Ok, bueno, sí, porque, no sé, como que me imagino que luego a veces ya están así, ay, a ver a qué hora se cae este pendejo. ¿No? Bueno, si lo hacen teniéndome enfrente, ahí, pues ahora sí, teniéndolos atrás de una pantalla, que no puedo verlos a todos, no le hace, son gajes del oficio. Ok, sí, ya vámonos a descansar. Entonces nos vemos el lunes. Disfruten sus 3 días de descanso, ¿sí? No tienen que entregarme nada, no tienen que hacer examen de nada. Digo, pues si vamos a descansar bien, sin dejarles tarea, ¿sí? También aplica para mí. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos el lunes, continuamos con este tema, ¿sí? De la articulación temporomandibular, ¿sí? El miércoles vamos a tener, en la próxima semana vamos a tener 2 sesiones de laboratorio, una de endocráneo y la de fosas craneales, y después ya mero se viene el primer parcial, ¿sale? Bueno, nos vemos el lunes. Hasta luego.
Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Adiós.